Buenas tardes, presentando el trabajo final de maestría Características clave para la eficiencia en el consumo de combustible en los vehículos de combustión interna. Su servidor Ricardo Dalía Maya Cárdenas, trabajo dirigido por el profesor Humberto Valdés Rangel. En este trabajo se estudiaron las diferentes normativas existentes en México relacionadas con la eficiencia en el consumo de combustible, así como en la medición de emisiones de gases tóxicos provenientes de los vehículos automotor, es decir, los límites máximos permisibles y cómo se evalúan estos resultados. Asimismo, se estudió la base teórica con respecto a la combustión y algunos aspectos mecánicos de los vehículos, principalmente para conocer aquellas características teóricas que se relacionan más con la eficiencia en el consumo de combustible. Todo esto con el fin de obtener un set de datos que permita realizar modelos de aprendizaje automático que provean información adicional al que se obtiene con la estadística clásica, además de intentar producir nuevos registros con respecto a la información que se tiene. Con respecto a la teoría de la combustión, se estudiaron lo que fueron los ciclos, el ciclo Otto, los gases producto de la combustión, al igual que la mezcla estequiométrica, y finalmente, con el objetivo de obtener un listado teórico de las características correspondientes o involucradas en la eficiencia del consumo de combustible. Este trabajo se centró principalmente en el libro de Albert Martínez Villegas, llamado Motores de combustión interna, del 2007. En el gráfico se puede observar los 4 tiempos del ciclo Otto. Se obtuvo como resultado del estudio un balance químico que nos da información sobre los gases que deberíamos esperar. En este caso no hay forma de medir el H2O o de momento no se encuentra dentro de las normas. Y en el caso del CO2 sí se encuentra regulado, aunque no se miden los gramos, sino que únicamente se mide el volumen, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, la fórmula por sí misma ya nos permite ver que la lectura del CO2 va a ser directamente proporcional al combustible, por lo cual va a ser una variable de importancia. Al final se concretó un listado de características teóricas que son relativamente importantes en el consumo de combustible, es decir, para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible habría que prestar atención en esas características, por lo cual nuestro set de datos deberá tener un listado similar. En este caso, se entiende que algunos de estos componentes no pueden ser medidos o no se encontrarán regulados en la norma mexicana, ya sea por cuestiones técnicas o por cuestiones físicas, pero de encontrarse habría sido realmente importante. Con respecto a la normativa, en México se separó el tipo de normas en 2 principales grupos, que son las normas asociadas a la industria automotriz, como pueden ser las proveedoras de vehículos, las distribuidoras más bien, y las normas que están enfocadas a los usuarios de los vehículos que ya están en circulación. Es decir, existen diferentes normas para los vehículos que están ya en circulación, como vehículos 2020 anteriores en este año 2024, y para vehículos que están salidos de agencia. En el caso de los vehículos nuevos, que son los de la categoría, digamos, enfocada a las distribuidoras tienen la obligación de proporcionar información a la CONUE, encargada de monitorear el consumo energético. Estas listas proporcionan información importante sobre el consumo de combustible en los vehículos, como se puede ver en esta tabla. Sin embargo, se encontraron diferencias entre los registros que se proporcionan, es decir, no todos los años proporcionan un catálogo con las mismas características. Este es un catálogo más reciente, del 2023, donde se puede ver claramente que existe más información. Podría ser incluso más útil, pero evidentemente habrá menos modelos vehiculares. Es decir, que no se pueden combinar los modelos vehiculares del año 2016 a los años 2022 y posteriores. En este aspecto resulta importante que las secretarías encargadas de recopilar esta información
soliciten a las distribuidoras o a la industria automotriz que se presenten los datos de la misma forma, ya que aunque se puede extraer la información con detección de patrones, no es posible o no es viable no contar con toda la información, es decir, que se debe contar con la misma cantidad de características. En este caso se ofrece la potencia máxima marcada en caballos de fuerza con revoluciones, con lo cual podríamos haber calculado el par motor. Siguiendo con las normas relacionadas a la industria automotriz, la norma 163 indica los límites, o más bien las lecturas de CO2 esperadas. El CO2 se puede convertir directamente en unidad de combustible por kilómetro recorrido. Sin embargo, existen diferencias entre los combustibles que se venden actualmente, por lo cual se mide en dióxidos de carbono. En este listado se puede apreciar que existen determinados objetivos de lectura para los diferentes años modelo de cada vehículo. Es decir, se van reduciendo estos objetivos con la finalidad de llegar a un tope de optimización. Estos vehículos que son registrados bajo la norma 163, entre más vehículos de estos se produzcan o se distribuyan, las distribuidoras obtienen un crédito. Esto es una especie de aliciente para que ellos se encarguen de distribuir una mayor cantidad de vehículos con estas características. Estos vehículos, adicionalmente, una vez que salen a la venta, una vez que el consumidor adquiere uno de estos vehículos, obtiene un holograma llamado doble cero. Este holograma permite que el usuario no se presente directamente en el verificentro a realizar una prueba de emisiones como indica la norma 047. Lo que hace es que se le proporciona un holograma con el cual no tiene que presentar la prueba de emisiones, ya que se da por hecho que el vehículo cuenta con un buen rendimiento y un bajo nivel de emisiones. Este listado es llenado directamente por la industria automotriz, es decir, cada distribuidora va registrando sus vehículos en esta tabla. Sin embargo, como se puede apreciar, no contiene la misma información o no contiene ni siquiera la información de los gramos de dióxido de carbono que consume por kilómetro. Igualmente, no coincide tampoco con la información que se presenta en CONUE o en el INEC, ya que no tiene el rendimiento de combustible, entre otras características que podrían ser importantes. Incluso las cuestiones para los vehículos turbo no se indican en ningún lado, ni el tamaño del motor. Es decir, en la columna de submarca no se indican específicamente a todos los vehículos de la misma forma. Cada vehículo está capturado de una forma diferente, lo que pareciera que la información no se encuentra homologada. La norma 047 indica el procedimiento de prueba o el procedimiento de medición que se realiza a los vehículos que ya se encuentran en circulación, es decir, los vehículos que son candidatos al holograma 0 y para abajo. Se encontró una base de datos de la SEDEMA, que es la Secretaría encargada de aplicar la norma 047 en la Ciudad de México, correspondiente al año 2018, contando con 1,5 millones de registros. Basándonos en la norma, se esperaba ya que contara por lo menos con esta información, que son las lecturas de hidrocarburos, de monóxidos de carbono, dióxidos de carbono, etc. por etapa, ya que existen dos etapas diferentes, 50-24 y 25-40. Es decir, 50% del peso en carga a 24 km por hora y 25% de carga a 40 km por hora. En los propios datos que proporciona SEDEMA no se encuentra información en teoría confidencial, como puede ser el VIN, que es el identificador vehicular, pero se encuentra por lo menos la submarca. Sin embargo, también cuenta con algunos problemas de captura, ya que no todas las submarcas se encuentran capturadas de la misma forma. Por ejemplo, el vehículo Beetle que se encuentra en el primer registro indica el tamaño del motor 2.0 y el siguiente un Altima. En el siguiente, digamos, espacio indica que es de 4 cilindros, es decir, no cuentan con una información homologada en el caso de la submarca. Para concretar un catálogo de vehículos que tenga la cantidad de características que se requieren según la base teórica, se consultaron finalmente los datos del INEC,
que fue la única fuente de datos que se encontró disponible homologadamente, o mayormente homologada, y con una mayor cantidad de características. En este caso ya se cuenta con los cilindros, la potencia y el tamaño por separado, el rendimiento de combustible en ciudad, en carretera, la emisión de gramos de dióxido de carbono y de NOx igual por kilómetro, e incluso se obtiene un parámetro llamado categoría. Se encuentran autos de lujo, compactos, subcompactos, etc. Ahora, con los datos obtenidos, se intentaba obtener un conjunto de datos unificados. Sin embargo, ya que no sé, hay vehículos que tienen de la misma submarca tienen transmisión automática y hay otros vehículos de la misma submarca que cuentan con una transmisión manual. Esto es muy relevante ya que el tipo de transmisión sí tiene un impacto en la eficiencia del consumo de combustible. Es decir, una conducción manual puede no tener los cambios en un tiempo óptimo, a diferencia de una caja automática. E incluso dentro de los tipos de transmisión automática existen muchos tipos de transmisiones. Entonces, como no se ubica este parámetro en el catálogo de SEDEMA, en el catálogo de verificaciones, no es posible unificar los datos. Sin embargo, todavía se pueden realizar modelos de aprendizaje automático a cada uno de los sets de datos por separado. Es decir, se espera que si los modelos vehiculares reportan que tendrán un mayor rendimiento de combustible y una optimización en la emisión de gases contaminantes, también se verá reflejado en las verificaciones presentadas en SEDEMA, en el centro de verificación, pues. Para este trabajo se utilizaron 3 modelos de redes neuronales diferentes, que es la red neuronal densa, el autoencoder y el BAE, que es una variación del autoencoder. Con el autoencoder se encontró una relación fuerte, obviamente, con el dióxido de carbono, como ya se había visto en la base teórica, en el balance químico. El dióxido de carbono está altamente relacionado con el consumo de combustible. A pesar de que el modelo de aprendizaje automático no contaba con la cantidad de características suficientes para tener un buen resultado, al final pudo acertar en uno de los parámetros que se encuentran dentro de ellos. En el caso de los cilindros, el tamaño y la potencia, existen otras características especiales, como puede ser incluso el factor de resistencia aerodinámica. Pero en general su evaluación ha sido bastante buena. En el caso de los datos de SEDEMA se realizó una limpieza de datos manual, detectando algunos registros atípicos, pero en su mayoría son representaciones o son resultados de pruebas de verificación reales, es decir, que cuentan con una cantidad de gases muy elevada, pero que al final es coincidente teóricamente, es decir, que es posible que tengan esa cantidad de emisiones. En este caso, con el autoencoder se detectaron algunos patrones en algunas submarcas, como es el Sebring, el Trax y el Chevy. Es decir, que estos vehículos sí cuentan con un problema fuerte en cuanto a la producción de emisiones. Algunos de estos vehículos llegaron incluso a sobrepasar los 3000 NOx. Esto es altamente factible, ya que, por ejemplo, en la Ciudad de México, aparentemente la prueba de OBD permite que el vehículo no sea evaluado con las emisiones. Es decir, el vehículo se presenta en el centro de verificación, realiza la prueba de OBD y posteriormente realiza la prueba de emisiones. Pero el vehículo es evaluado únicamente por el resultado del OBD. Esto podría ser una mejora en la normatividad, ya que el hecho de que tenga un buen estado en las computadoras del vehículo no significa directamente que tenga sus emisiones correctas o dentro de los límites. El caso es que se encontraron diferentes registros posteriores a 2007 donde el valor de lambda no estaba dentro de condiciones o los hidrocarburos estaban por encima de los límites máximos para el modelo vehicular en cuestión. El autoencoder en síntesis funcionó correctamente sin mayor dificultad, a pesar de no contar con muchas características o cálculos adicionales
en la información, consiguió detectar correctamente todos estos vehículos que tienen pruebas irregulares. Finalmente, aprovechando el autoencoder, se realizó una variación del mismo para generar nuevos registros en el catálogo de modelos vehiculares, con la finalidad de conocer las tendencias o incluso llegar a completar la información. Se generaron diferentes registros, se hicieron diferentes pruebas y en todas ellas, en este ejemplo, se muestra la gráfica de categoría vehicular, donde se muestra una alta presencia de autos deportivos. Esto no significa directamente que existan más autos deportivos corriendo por las calles. Realmente lo que significa es que o existe una mayor variedad de vehículos en los autos deportivos, o el INEC solo está registrando con prioridad estos autos deportivos. En conclusión, se necesita un set de datos con mayor características, es decir, se necesita unificar el set de datos que tiene la SEDEMA junto con el set de datos de modelos vehiculares, o enriquecer el set de datos de modelos vehiculares que tiene SEDEMA para que proporcione información más específica. Sin embargo, y cumpliendo con la norma 163, realmente esta información debería incluirse dentro de los catálogos que proporciona CONUE. De hecho, CONUE en uno de sus apartados indica que el propósito del catálogo es que el consumidor sea consciente de lo que está comprando. Sin embargo, como se pudo ver en las tablas que presenta la CONUE, la información no es suficiente para el usuario. Es decir, el usuario no contará con la información que requiere para poder evaluar qué tan bueno es el vehículo. Al mismo tiempo hay que estudiar si los vehículos que se están registrando en su mayoría para el catálogo de vehículos que son participantes al holograma 00 son realmente cada vez más vehículos de lujo o vehículos deportivos, es decir, vehículos más caros. Habría que ver que la industria automotriz también esté proporcionando variedad en el caso de los vehículos convencionales con un precio regular, ya que en este caso no se está ofreciendo mayor incentivo al usuario para presentarse a cumplir con la normatividad asociada a su vehículo. Con respecto a la limitación de los gases contaminantes, sí se observa una mejora considerable en el tiempo. Es decir, en el catálogo de modelos vehiculares presentado por el INEC, la tendencia a la baja en NOx era realmente alta. Al compararlo con esta gráfica que se encuentra del lado derecho, es la gráfica de NOx por año modelo vehicular de SEDEMA. Sí se puede apreciar que hay una baja. Es decir, que los casos que contaban con emisiones altas de modelos posteriores al 2006 son realmente pocos. Es decir, que la aplicación de la norma sí funciona. Tanto la 163 como la 041 y 042. No así para el caso del CO2. Es decir, como SEDEMA mide el CO2 por volumen, no se puede saber si realmente está teniendo una buena combustión o un buen aprovechamiento del combustible más bien. En este caso la norma lo indica tal cual, es volumen, es el volumen de presencia del gas dentro de los gases de escape. Es por eso que se ve una gráfica prácticamente plana, lo que no indica que haya una mayor emisión de CO2, sino que simplemente como hay menos cantidad de NOx, pues habrá una proporción mayor de CO2 dentro de los gases de emisión del escape. Es por eso que es importante que se incluya alguna manera de medir este parámetro. También se llegó a la conclusión de que hacen falta más incentivos. En el caso de la industria automotriz, ellos cuentan con un crédito, o se van acumulando créditos conforme llegan a las metas que el gobierno les exige o les propone. Es decir, el gobierno propone los límites que vimos en la tabla al principio,
Y si la distribuidora alcanza o supera esos límites, esos objetivos, es acreedor a un crédito. En el caso de los usuarios que ya tienen los vehículos en circulación, el único incentivo que tienen es el de comprar un auto nuevo para obtener el holograma doble cero y no tener que ir al verificentro. Sin embargo, no se les proporciona algún tipo de aliciente o algún incentivo para presentarse, no solo para presentarse a la prueba de verificación, sino a mantener su vehículo en óptimas condiciones. En este caso, lo que se propone es proporcionar información adicional con respecto al análisis de las lecturas de los vehículos durante la prueba de emisiones. Según la norma 047, establece en varios de sus puntos que debe guardarse la información segundo a segundo. Es decir, que se cuenta con un histograma de las lecturas de gases en conjunto con la aceleración, la velocidad del vehículo y la potencia que está ejerciendo sobre el rodillo, etcétera, muchos parámetros que podrían revelar información importante sobre el estado del vehículo. Es decir, algunos de los modelos implementados en este estudio podrían ser implementados en la evaluación directamente de cada vehículo. Si se contaran con todos los registros, se podría generar un modelo de aprendizaje automático que proporcione información importante sobre a qué componentes del vehículo se le debe dar un mantenimiento. Esta información no cuesta prácticamente nada y favorece al usuario, ya que si él tiene su vehículo en óptimas condiciones, primero le será más fácil presentar la prueba de verificación, su vehículo consumirá menos combustible y finalmente el vehículo tendrá una duración más larga, es decir, va a sobrevivir más años el vehículo en circulación en forma óptima. Finalmente, se ha visto ya que los modelos de aprendizaje automático tienen la suficiente capacidad para realizar estos estudios. Es decir, si se continúa con el set de datos que contenga tanto lecturas de emisiones como características particulares de los vehículos, de cada modelo vehicular, sí se podrá conseguir este tipo de información. Es decir, se ha comprobado que a pesar de que los datos no eran lo suficientemente grandes o como se esperaba, aún así los modelos han funcionado bastante bien. Hasta aquí mi presentación y muchas gracias.